11 de septiembre. Beato Buenaventura de Barcelona, reformador franciscano, 1620-1684. Vino al mundo en Riudoms, pueblecito de Cataluña, cerca de Tarragona, a 24 de noviembre del año 1620. Eran sus padres pobres labradores, pero muy temerosos de Dios. Llamáronle Miguel Bautista, nombre que mudó más adelante en el convento por el de Buenaventura. Al paso que crecía en la edad, sus piadosos padres le enseñaban las grandes verdades de nuestra fe y excitaban en su corazón vivos sentimientos de amor a Dios, al par que una tierna y filial devoción a la Virgen María. Frecuentó algunos años la escuela del pueblo. Después empleáronle sus padres en las penosas labores del campo. No obstante sus muchas ocupaciones, el piadoso joven hallaba tiempo bastante para cumplir fielmente los ejercicios devotos que se había impuesto para cada día. Antes y después de la cotidiana tarea, solía entrar en la iglesia a visitar al Señor sacramentado y muchas veces, sobre todo en la víspera de las fiestas principales, permanecía en oración ante el Santísimo toda la noche. Ya en su juventud hubiera deseado Miguel entregarse de todo en todo al Señor en la vida religiosa, pero tales razones alegó su virtuoso padre para disuadirle que el beato se convenció de que Dios le quería todavía en el siglo. Casóse con una doncella muy virtuosa, pero el día de la boda, después de la ceremonia religiosa, se quedó en la iglesia por espacio de largas horas, de suerte que cuando fueron a buscarle, le hallaron totalmente absorto en altísima contemplación y fue menester hacerle volver en sí. Ambos esposos determinaron vivir como hermanos, guardando virginidad perfecta, y así lo hicieron con la gracia de Dios. A los 16 meses de matrimonio, murió la virtuosa compañera de Miguel. Antes de morir declaró formalmente a su madre que el Señor le había otorgado la insigne merced de guardar intacta la azucena de su virginidad. Lego franciscano. Rotos ya los lazos que le tenían atado al siglo, partió Miguel de casa con licencia de sus padres y fue a llamar a las puertas del convento franciscano de San Miguel de Escornalbó. Echóse a los pies del padre provincial y suplicóle con lágrimas que le admitiese como fraile converso. Negóse a ello el buen padre, alegando falta de salud y estudios. Díjole entonces el beato: «Razón tenéis de despedirme, pero al fin y al cabo menester será cumplir lo que el Señor ha determinado». Viendo el superior la constancia de Miguel, admitióle en el convento, donde tomó el hábito el día 14 de julio, fiesta de San Buenaventura, cuyo nombre quiso llevar para merecer la protección del seráfico doctor franciscano. Recién entrado en la religión, dio muestras del celo con que se proponía observar la pobreza de la orden. Al hallar en el bolsillo cierta moneda que guardaba sin advertirlo, la tiró por la ventana tan lejos como pudo, exclamando: «Maldígame Dios si en los días que me quedan de vida llego a apropiarme semejante moneda». El fervor de los principios no se desmintió en todo el tiempo de su noviciado. Tanto sus compañeros como los religiosos antiguos le miraban como a modelo. Al año exacto de probación profesó con los votos religiosos. Celo apostólico, persecuciones del diablo. Los superiores eligieron a Fray Buenaventura para que, en compañía de otros religiosos, fuese a fundar en Mora
un convento de la Reforma franciscana. En esta nueva residencia llevó el beato vida todavía más devota y mortificada, a pesar del mucho trabajo que suele acarrear una nueva fundación. Por sus cargos de limosnero y cocinero, tenía trato continuo con el mundo, pero sabía enderezarlo todo a la mayor gloria de Dios. Lo que más le afligía era ver que la lepra del libertinaje se cebaba en poblaciones fieles hasta entonces a su fe y de sanas costumbres. Llegábales el contagio de los ejércitos franceses que ocuparon a Cataluña en el último período de la Guerra de los 30 años. Aunque mero fraile converso, llevado de celo ardiente, presentábase sin temor en medio de los mundanos concursos y saraos, y con sus palabras traía al sendero del bien a los extraviados, y trocaba en magdalenas a las mayores pecadoras. Casi todos los soldados franceses eran calvinistas. Fray Buenaventura intentó convertirlos y tuvo la dicha de traer a muchos de ellos al gremio de la Iglesia Católica. Notable fue la conversión de uno de los principales jefes de aquel ejército. Cierto día se llegó a él Fray Buenaventura en ademán de pedirle limosna. El oficial mandó a su ordenanza que le diese algo. «No es esa limosna la que te pido», exclamó el siervo de Dios. «¿Pues qué quieres?», preguntó el hereje. «La limosna que deseo no es para el convento», repuso fraile, «sino para la salvación de tu alma». No se enojó el oficial con las palabras del beato. Antes, habiendo hasta entonces mostrándose rebelde a todas las exhortaciones, ahora oyó los consejos de Fray Buenaventura con docilidad y mansedumbre, y, movido de la gracia, abjuró la herejía al poco tiempo. Con malos ojos veía el demonio escapársele tantas almas que creía poseer para siempre. Para vengarse del santo fraile, empezó a aparecérsele de noche en figuras espantosas, amenazándole, persiguiéndole y dándole recios golpes y toda suerte de malos tratos. Pero Buenaventura, confiando en el Señor y escudándose en su fe, menospreciaba la violencia del infierno embravecido. «Nada podrás contra mí, maligno espíritu, porque Dios me ampara y defiende», solía decirle al demonio. Con hacer entonces la señal de la Santa Cruz e invocar los sagrados nombres de Jesús y María, ahuyentaba al punto a los espíritus infernales. Éxtasis y milagros. De aquellas violentas persecuciones del infierno, solía consolar el Señor a Buenaventura con mercedes y dones realmente admirables. Yendo un día de camino, paróse a hablar con algunos amigos y en la conversación vinieron a tratar de las glorias de la Virgen María. De repente apareció el beato cercado de extraordinario resplandor. Alzóse en el aire y recorrió unos 100 pasos gritando con toda su fuerza: «Virgen Santísima, Virgen Santísima, viva la Virgen Santísima». Un hecho más maravilloso todavía ocurrió un día de fiesta en la iglesia del convento, donde por mandato del superior explicaba la doctrina a los niños. Mientras hablaba con fervor de los misterios de nuestra fe, miró un instante a un cuadro de la Inmaculada colocado en el altar mayor. Lo mismo fue verlo que lanzarse disparado como una flecha por el aire hasta besar con sus labios el purísimo rostro de la Virgen. Los niños empezaron a gritar asustados. Acudieron los frailes y muchísimas personas vecinas de la iglesia, y todos contemplaron admirados aquel éxtasis maravilloso, hasta que el Padre Superior, para acabar con aquel tumulto y alboroto de la gente,
mandó al beato que bajase. Al punto obedeció Buenaventura, pero, extrañado y avergonzado a vista de la muchedumbre, se retiró a su celda para no oír las voces del pueblo que le aclamaba ya como a un santo. Favorecióle asimismo el Señor con el don de milagros. Siendo cocinero, dejó un día la comida en el fogón y se fue a la iglesia a hacer una visita corta. Pero estando allí, quedó arrobado en éxtasis y se olvidó totalmente de las ollas y del fogón. Entretanto, la comida de la comunidad quedó del todo quemada y echada a perder. «¿Qué hacéis, fray Buenaventura?», díjole el hermano compañero antes de tocar a comer. «La comida está totalmente quemada, y así tendrán que contentarse hoy los frailes con pan y agua». «No tema, hermano», repuso humildemente el siervo de Dios, «todo se arreglará. Toque a comer como de costumbre, y el Señor proveerá al sustento de sus siervos». Fue a tocar el compañero, riéndose para sus adentros de la ingenuidad de fray Buenaventura. Pero, cosa maravillosa, llevaron al comedor aquellos alimentos carbonizados, y los frailes los hallaron tan exquisitos y en su punto que declararon no haberlos comido nunca tan sabrosos. Otro día recibió el beato 2 hermosos peces para la comida de los frailes. Ausentóse unos instantes y al volver no halló sino las espinas. Habían sido los culpables los gatitos del convento. Buenaventura los llamó a todos sin enfadarse y tomando mansamente en sus rodillas al más viejo, le echó un sermoncillo de encantadora sencillez. «Ah, goloso», le dijo, «tú eres el más viejo y deberías dar buen ejemplo a los gatitos, tus compañeros. Les enseñas a robar y comerse el pescado de los pobres franciscanos. Mira, no tengo más remedio que castigarte delante de todos tus compañeros para que escarmienten». Diciendo esto, diole más parecían caricias. Hallábase entonces en la cocina un tal Salmerón. Al ver aquella escena, no pudo menos de reírse a carcajada limpia, pero aquella risa se trocó en admiración cuando al mirar al plato vio, en lugar de las raspas, otros 2 peces tan grandes y hermosos como los de antes. Una señora llamada Isabel Villa criaba gusanos de seda, pero llegó a faltarle hoja de morera, con lo que temió perder el fruto de su labor. Acudió a fray Buenaventura, y el beato fue con ella a ver de qué se trataba. Ante aquellos gusanillos muertos de hambre que levantaban sus cabecitas como pidiendo el sustento de que había menester, dijo a la señora: «No os aflijáis, doña Isabel, estos minúsculos hermanitos nuestros están ahora alabando al Señor». Y mirando a los gusanitos les dijo: «Vaya, hermanos gusanos, puesto que no hay hojas de comer, haced vuestros capullos». No en balde les dijo el beato estas palabras, porque la misma noche hicieron capullos tan grandes y de tan excelente calidad que la señora logró beneficio mayor que si la hoja no hubiera faltado. Salió cierto día a pedir limosna y advirtió de pronto que el Ebro arrastraba a una mujer con su borriquillo. Ya estaban a punto de perecer ahogados cuando Buenaventura se fue a ellos andando sobre las aguas y los trajo a la orilla. «¡Prodigio, prodigio!», empezaron a gritar los transeúntes. «¿A esto llamáis prodigio?», les dijo el beato, y cándidamente añadió: «La prueba de que no es un milagro es que todos podéis hacer lo mismo si tenéis fe». En el convento de Tarrasa.
Parecióle nada al humildísimo Buenaventura cuanto hasta entonces había hecho en la religión. Pensó reformar su vida y para ello no vio mejor camino que fundar un convento donde se observase rigurosamente la primitiva regla de San Francisco. Un día estaba el beato suplicando a la Virgen María que le diese a conocer cuál era la voluntad divina. Apareciósele entonces la Reina del Cielo y le dijo: «Buscas, hijo, cómo fundar un convento de la perfecta observancia. Yo te lo diré. Parte para Roma. Allí quiere Dios fundar por tu medio un instituto más austero». Aquel mismo día se le apareció a nuestro Señor y le volvió a decir que partiese para Roma, donde podría llevar a efecto la reforma. Manifestó Buenaventura a sus superiores la orden celestial y, como era modelo de obediencia, aguardó con ánimo sosegado que le llegase licencia de embarcarse para Italia. Mucho costó al padre provincial darle el permiso, porque no quería perder un fraile tan virtuoso, y así, en vez de dejarle a Roma, envióle como limosnero al convento de Tarrasa. Aquí tuvo ocasión de desplegar todo su celo. Llegóse cierto día hasta el puerto de la cercana ciudad de Barcelona. Entró en una galera y, al ver a los cautivos moros que hacían de remeros, movióse a compasión. Empezó a hablarles y lo hizo con tanta mansedumbre y caridad que todos ellos, movidos y persuadidos con las palabras de Buenaventura, acabaron pidiendo el bautismo. Finalmente, diéronle licencia para embarcarse. Pronto cundió la noticia por Tarrasa y sus alrededores, con lo que se afligieron sobremanera toda aquella gente. Llegó el día del embarco, y entonces se vio claramente cuánto apreciaban todos al humilde fraile limosnero, porque al llegar al puerto fue tal la aglomeración de gente que cercó a Fray Buenaventura que no podía dar un paso. Esta demostración popular le conmovió vivamente. «Hermanos míos», les dijo al fin, «si no fuera porque así lo quiere el Señor, nunca me separaría de vosotros. Ofrezcámosle todos el sacrificio de nuestra propia voluntad». Diciendo esto, se levantó en el aire, donde permaneció suspendido una hora entera a vista de la gente. Entendieron con este prodigio que no debían oponerse más tiempo a que se embarcase el siervo de Dios. Y, en cuanto hubo bajado al suelo, se apartaron y le dejaron libre el paso. En medio de las lágrimas y gemidos de los presentes, entró Buenaventura en un navío que se hacía a la vela con rumbo a Italia. Reformador y apóstol. Su muerte. A punto estuvo el navío de caer en manos de los holandeses, enemigos entonces de España. El beato lo salvó milagrosamente porque con el Santo Cristo en la mano gritó a los perseguidores que se acercaban: «Deteneos, enemigos de nuestra fe, y no os acerquéis más». Al punto se levantó un viento huracanado que barrió lejos los 4 grandes veleros holandeses y empujó al navío español hacia las costas italianas. También sosegó una furiosa tempestad con solo una palabra. Desembarcó en Génova y prosiguió a pie hasta Roma, pasando por Loreto y Asís. Hospedóse primero en el convento de Ara Coeli, donde permaneció 2 meses. De allí pasó al de San Mauricio con el cargo de limosnero, pero a poco de llegar se ganó de tal manera el aprecio de la gente que en tropel acudía a verle al convento, lo que determinó a los superiores a enviarle a Capránica. Aquí premió el Señor la obediencia de su siervo, permitiendo que la sagrada hostia volase de los dedos del sacerdote
a los labios del beato después del Domine non sum dignus. La noticia de este milagro llegó hasta Roma. Los cardenales Facchinetti y Francisco Barberini, este último protector de la orden, con intento de asegurarse del hecho y estudiar de cerca el espíritu del beato, le hicieron ir al convento de San Isidoro, del que fue cocinero. Los dos príncipes de la iglesia acudieron a verle, hablaron con él largo rato y quedaron convencidos de la eminente santidad del humilde lego franciscano. A menudo iban a verle o le llamaban a palacio. Estas amistades fueron de gran provecho a Buenaventura para llevar a efecto la anhelada reforma. Merced a la intervención de tan poderosos protectores, tuvo el humilde fraile una larga entrevista con el sumo pontífice Alejandro VII, el cual, maravillado de que un hermano lego le hablase con elocuencia tan extraordinaria, encargó al cardenal Barberini que apresurase la ejecución de aquella empresa. El cardenal llamó a Buenaventura. Díjole que redactase una súplica a la congregación de obispos irregulares, y el mismo prelado la presentó a los padres, los cuales la aprobaron a una voz. La fundación de la Reforma la sancionó Alejandro VII a 8 de marzo de 1662, y el capítulo provincial franciscano, celebrado en Roma aquel mismo año, cedió al beato y a sus compañeros el convento de Santa María de las Gracias, sito en Ponticelli. 15 religiosos, entre padres y hermanos legos, acudieron al primer llamamiento de Fray Buenaventura. Su vida fue copia de la del santo fundador. Ni almacenaba provisiones, ni aceptaban estipendios por la predicación, misas u otros ejercicios del santo ministerio, y contentábanse con lo que la providencia les enviaba por mano de los bienhechores. Buenaventura no aceptó el cargo de superior, sino por imposición del cardenal Barberini, y por cierto que lo ejerció con vigilancia, prudencia y caridad tales que todos se hacían lenguas ensalzando las virtudes de su amado guardián. ¿Dónde habéis estudiado, Fray Buenaventura?, preguntóle cierto día un hermano. En las llagas de Jesucristo, le contestó el beato. Tanto prosperó la reforma que fue menester fundar otros conventos para recibir a los muchos que deseaban entrar en ella. El más famoso fue el de Roma. En el Palatino, llamado Convento de San Buenaventura, fundado el 8 de diciembre de 1677 con 25 frailes. Durante su estancia en Roma, fue este santo y humilde religioso otro San Felipe Neri. Solía enviar a los padres a dar misiones en todas las iglesias de la ciudad y parroquias vecinas. Enseñaba la doctrina a los niños en el portal del convento. Visitaba a los enfermos en los hospitales y a muchos los curaba milagrosamente con solo rezar por ellos. Por eso, cuando alguien caía enfermo, solían decir: llamemos a Fray Buenaventura y también llevémosle a Fray Buenaventura. Agradábale sobremanera el dar limosna a los pobres. Quería que cada mañana se les repartiese abundante sopa. Cuando los mendigos eran más numerosos, las provisiones se multiplicaban milagrosamente en las manos del beato. Cierto día, que volvía al convento llevando a cuestas el pan de la comunidad, vióse cercado de tantos pobres que se le llevaron todo el pan. «Señor», dijo entonces Fray Buenaventura, «así como yo atiendo a las necesidades de vuestros pobres, vos proveeréis a las de mis frailes». Y así fue, porque al llegar al convento, el cesto se halló lleno de tanto y mejor pan que antes. Al conde Tomás Barberini
le predijo que tendría pronto un heredero, como así sucedió el mismo año, y al cardenal Francisco Barberini le libró de gravísimo peligro, porque a pesar de cierta prohibición, entró el beato en el aposento del prelado y para despedirse, acompañóle el cardenal hasta la puerta de palacio, y no bien habían salido del aposento, derrumbóse el techo del mismo estrepitosamente. Llegó el beato a la edad de 64 años. Previendo ya su próximo fin, solía repetir amorosamente: «Paraíso, paraíso». A 15 de agosto de 1684 sobrevínoles recia calentura. Los médicos esperaban vencerla, pero Buenaventura aseguraba que no sanaría. El día 11 de septiembre recibió los santos sacramentos con admirable devoción. Bendijo a los frailes y fue arrebatado al éxtasis eterno de la vida perdurable. El sumo pontífice San Pío X beatificó a Fray Buenaventura de Barcelona a 10 de junio del año 1906.